Comenzamos el bloque 1. Veremos, en primer lugar, una breve introducción. En segundo lugar, exploraremos el concepto de mindfulness. Tras ello, veremos sus orígenes y cómo se contempla actualmente. Posteriormente, nos centraremos en sus componentes y elementos clave. Además, veremos la diferencia entre las prácticas meditativas formales y las prácticas meditativas informales. Por último, exploraremos los beneficios del mindfulness desde el área de las neurociencias y terminaremos aclarando lo que no es mindfulness. Comenzamos con la introducción. En general, la mayoría de las personas llevamos un ritmo de vida acelerado para poder cubrir las demandas que la sociedad actual nos exige. La mayor parte del tiempo, y sin darnos cuenta, nos movemos, pensamos y sentimos con el piloto automático encendido. Es decir, vivimos y hacemos todo de forma autómata, como auténticos robots. Como se indica en la introducción del bloque 1, vivimos en un caos, con interrupciones y distracciones constantes. Nos despertamos y vamos de casa al trabajo, del trabajo a casa. Vamos a comprar al súper y mientras cogemos los yogures estamos pensando en lo que vamos a hacer para cenar. Estamos en el pasado, estamos en el futuro. Estamos en 20 cosas a la vez y peor aún, nos faltan horas. Cada día además estamos conectados a través de redes, notificaciones, WhatsApp. Y todo esto o lo sabemos gestionar o nos agota, porque nos impide estar con todo nuestro ser en el momento presente. En esta diapositiva se refleja una síntesis de lo que venimos comentando. Este ritmo de vida tan acelerado que llevamos, cargado de multitareas, hace que nuestro piloto automático esté encendido, es decir, esté en modo on, opinando sobre lo que está sucediendo en el momento presente, pensando en el pasado o pensando en el futuro. No obstante, contamos con una alternativa que nos permite estar en el momento presente y tener consciencia de lo que estamos haciendo momento a momento, y que es el mindfulness. Así, se trata de pasar de un estado mindless a un estado mindful, viviendo cada momento con atención o conciencia plena, en el aquí y en el ahora. Este estado mindful es una clase de atención que genera energía, júbilo y una mente clara. Pasemos a ver el concepto de mindfulness. Mindfulness, traducido al español como atención plena o conciencia plena, hace referencia a estar en contacto con la realidad del momento presente. Siguiendo a Kabat-Zinn, es un estado simple y familiar que todos nosotros hemos experimentado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo y pensando. Ahora mismo, tú solo estás pendiente en la escucha y la lectura de esta presentación, sin pensar en nada más. Se trata, pues, de prestar atención consciente al momento presente de una forma intencionada, sin juzgar. Veamos algunas definiciones más. Según Nhat Hanh, mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del presente. Por su parte, Goleman, mindfulness consiste en estar frente a la desnuda realidad de la experiencia, observando cada evento como si estuviera ocurriendo por primera vez. Para el autor Kabat-Zinn, mencionado anteriormente, mindfulness consiste en prestar atención de un modo particular, a propósito, en el momento presente,
y sin establecer juicios de valor. Según Hermer, mindfulness consiste en darse cuenta de la experiencia presente y con aceptación. Finalmente, para Vicente Simón, mindfulness es una capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente, momento a momento. En definitiva, todas estas definiciones contemplan la idea principal del mindfulness, la atención al momento presente y tener conciencia de lo que ocurre momento a momento. Pasemos a ver los orígenes del mindfulness y cómo se concibe actualmente. Mindfulness procede de la tradición budista. Recoge aportaciones de tradiciones filosóficas y espirituales de Oriente. Mindfulness es la traducción inglesa del término budista sati, que significa conciencia y atención. El sati, precisamente, se cultiva como una herramienta para observar cómo la mente genera sufrimiento y se practica para desarrollar sabiduría e introspección que, en última instancia, alivian precisamente ese sufrimiento. En el mundo occidental, el doctor Kabat-Zinn impulsó su práctica desde 1982. Actualmente, mindfulness es considerado como una práctica más cercana a una psicoterapia que a una mera teoría filosófica. Concretamente, el mindfulness forma parte de las terapias psicológicas de tercera generación. Este tipo de terapias contextuales apuestan por la aceptación, considerando que si algo no se puede cambiar en la vida de una persona, lo más útil es que aprenda a vivir con ello, aceptándolo, sin pretender un cambio o una eliminación de aquello que no podemos controlar. La práctica de mindfulness permite a la persona contemplar sus pensamientos como eventos que suceden de manera transitoria sin identificarse con ellos, rompiendo así el patrón automático de pensar, sentir, actuar. Es decir, con el mindfulness seremos testigos u observadores de nuestra propia experiencia. Imagina que estás sentado frente a una catarata, contemplando u observando el ir y venir de tus pensamientos, sin juzgarlos. Mindfulness no te dice que elimines el contenido de tu pensamiento. Lo que pretende mindfulness es cambiar la relación con tus pensamientos. Este proceso de aceptación generado con la práctica de mindfulness precisamente ayuda al sujeto a tomar perspectiva sobre sus problemas, afrontándolos de una forma más eficaz. No es sorprendente, por tanto, que entre los beneficios de la práctica de la atención plena se encuentren la facilidad para regular las propias emociones y la flexibilidad cognitiva. Pasemos a ver los elementos y los componentes claves del mindfulness. En primer lugar, Hermer diferencia 6 elementos claves de mindfulness. 1. Se centra en el presente, tratando de sentir las cosas tal y como suceden. 2. No es valorativo. 3. No es verbal. 4. No es intencional. 5. Es liberador, en la medida en que se produce una aceptación plena del sufrimiento. 6. Es una experiencia sensoperceptiva. Ya dijimos anteriormente que no es verbal, sino que es emocional y sensorial. Existe cierto consenso en la distinción de 2 componentes implicados en el mindfulness:
Siguiendo a Bishop, estos serían, en primer lugar, la autorregulación de la atención y, en segundo lugar, la orientación hacia el presente. El primer componente, la autorregulación de la atención, sostiene y reconduce la atención, seleccionando determinados estímulos internos o externos. El segundo componente, la orientación hacia el presente u la orientación hacia la experiencia, implica adoptar una relación particular hacia la propia experiencia en el momento presente, el cual se caracteriza por una actitud de amabilidad y curiosidad, sin reaccionar de forma automática a la estimulación percibida. Ya dijimos anteriormente que trata de romper ese patrón automático de pensar, sentir, actuar. En síntesis, podría decirse que mindfulness o conciencia plena es la participación y la presencia en el proceso de vivir. Pasemos a ver las categorías de mindfulness. Por un lado está la práctica informal, la cual consiste en la aplicación de las habilidades mindfulness a las experiencias de la vida diaria, como puede ser fregar platos, comer una manzana, caminar por el parque, etc. Por su parte, el entrenamiento formal ofrece la oportunidad de experienciar mindfulness a niveles más profundos. Implica una introspección intensa que consiste en mantener la atención sobre un objeto, como puede ser la respiración, las sensaciones corporales, etc. Además, la práctica formal requiere de un compromiso de entrenamiento durante al menos 10 minutos diarios cuando se empieza a meditar, para posteriormente ir incrementando el tiempo de meditación a unos 20-40 minutos por día. Pasemos a ver los beneficios de mindfulness. Actualmente existen numerosos estudios que tratan de explicar a nivel neurofisiológico los mecanismos subyacentes a la práctica de la meditación basada en mindfulness. Desde el área de las neurociencias se ha reportado que este tipo de intervenciones mejoran la conectividad cerebral y provocan un incremento de la materia gris de las áreas del cerebro relacionadas con los procesos de aprendizaje, memoria, atención y concentración. Además, se ha constatado que este tipo de prácticas generan una mayor activación prefrontal izquierda, activando diversos parámetros cognitivo-afectivos como la habilidad para afrontar estados de ánimo negativos y la predisposición a estados de ánimo positivos. Por tanto, la práctica de mindfulness ofrece un método por el cual el sujeto se vuelve menos reactivo a las situaciones estresantes y aporta un medio con el que aumentar su nivel de bienestar. Terminamos indicando que no es mindfulness. Mindfulness no consiste en tratar de relajarse. Si se medita buscando relajación, la mente está en otro sitio, en relajarse, en lugar de estar en el ahora. Mindfulness no significa tener la mente en blanco, sino no dejarse atrapar por ningún tipo de pensamiento. Mindfulness no es renunciar a nuestras emociones. Todo lo contrario, les damos la bienvenida, las comprendemos, las asumimos, las asimilamos, las aceptamos. Ni mucho menos, mindfulness trata de buscar la beatitud. Podremos sentir tanto emociones positivas como negativas. Cuando sintamos las buenas, nos agarramos a ellas, pero cuando las negativas aparezcan, no debemos huir de ellas, sino tomar conciencia de estas. Mindfulness no se trata de trascender la vida ordinaria.
Todo lo contrario. Mindfulness pretende centrar nuestra atención en cada detalle, por triviales y mundanos que nos parezcan, como por ejemplo el sabor de un caramelo. Mindfulness no es rehuir el dolor, sino trata de contemplar y observar a ese dolor desde una actitud compasiva y de aceptación. Mindfulness no implica apartarnos de la vida al estilo de un monje, sino vivir con mayor plenitud nuestro día a día, sin llevar ese piloto automático encendido a todas partes y ser conscientes de lo que ocurre momento a momento, ya sea en la compra del súper, en el trayecto, en coche del trabajo a casa, etc. Mindfulness no es convertirnos a una religión. Ya os indiqué anteriormente que mindfulness se extendió en Occidente gracias a Kabat-Zinn en 1982 como una herramienta terapéutica y que, como además veremos en el bloque 2, mindfulness también constituye una herramienta educativa muy poderosa para implementarla tanto en docentes como en alumnos. Quisiera terminar con la siguiente reflexión final. El pasado ha huido, el futuro está ausente. Lo único cierto es el presente. ¿Por qué vamos a vivirlo de espaldas? Terminamos la presentación. Para ello os dejo las referencias que se han empleado para realizar el bloque 1. Espero que sean de vuestra ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.